Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea, hermano, la Biblia enseña que cuando Isaías recibió la visión, dice que vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y que los ángeles le decían: Santo, Santo, Santo. Hermano, Dios no es 3 veces santo, como algunos dicen. Dios es eternamente santo. Dios es infinitamente santo. Y qué bueno que nosotros le conocemos a Él. Y por cuanto le conocemos a Él, le podemos alabar al Señor en esta mañana que el Señor nos permite. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí, qué gusto verles, qué gusto estar congregados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos 8:31, lo vamos a leer todos. Amén. A una sola voz hasta el versículo 34 en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dígale al que tiene al lado: Cristo es mi cimiento inquebrantable. Amén. ¿Puede dar una alabanza al Señor? Puede estar sentado en esta mañana, mis hermanos, gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor, toda esta semana, como nos comentó nuestro presidente, el hermano Carlos, hemos recibido de parte de Dios grandes enseñanzas acerca de los fundamentos, de prepararnos, de los cimientos. Y si usted se ha dado cuenta, hermano, todo este trimestre hemos estado trabajando estos temas. Yo creo que, como dijo también el hermano, me uno a lo que dice el hermano Carlos Melo, ya hemos hablado tanto de que ya yo creo que, pastor, nos vamos a graduar de arquitectos, ingenieros civiles. Gracias al Señor por esa graduación celestial, amén. Porque es Dios quien nos ha estado capacitando, hermano, y saber de que este conocimiento no es para uso secular, es para uso espiritual. Y yo creo que ese tesoro, y como dice la palabra, tiene mucho más valor para nosotros, el tesoro espiritual. Y qué bueno, hermano, que todo este año, nuestra hermana Sonia también, cuando se expuso el plan de trabajo, presentó cómo se va a estar trabajando estos temas. Ya el tema de los cimientos y fundamentos, ya cerraríamos esta etapa este mes. Y ya para el otro entraríamos a mirar los muros. Así que, hermanos, si usted de pronto cree que todavía le hace falta, le invito a que de pronto también pueda entrar a las redes sociales de la iglesia en Modelia. Ahí todas las enseñanzas están apuntando hacia lo mismo, nuestros fundamentos, la importancia de poner el verdadero fundamento. Si de pronto quiere, puede buscar cualquiera de las enseñanzas, martes, jueves, sábados, domingos. Ahí va a encontrar la enseñanza y también va a poder recibir de parte del Señor la bendición. Hoy tenemos este tema, mis hermanos: Cristo, el cimiento inquebrantable. Qué bueno que ya finalizando esta etapa reconozcamos, y yo creo que podemos ahondar un poco más y recalcarlo, de que nadie puede poner otro fundamento. Ya creo que ese versículo nos lo sabemos de memoria, amén. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. No le dé pena, hermano, decir ese nombre. Dígalo con confianza, porque usted es bautizado en ese nombre. Y nosotros tenemos que sacar orgullosos ese nombre, no por nosotros, por Jesucristo, porque es que fue el que nos salvó a nosotros. Entonces, por ese motivo, hermano, no le dé pena
hablar de Jesucristo. Al contrario, que nuestro alrededor y nuestro contexto sepan que somos hijos de Dios. Eso es importante, hermano. Ve, hermano, usted cuenta con un cimiento inquebrantable, pero sus amigos inconversos no. Entonces, cada vez que ellos tienen algún problema, cada vez que ellos tienen alguna situación difícil que no entienden, de cualquier índole, sea laboral, sea familiar, hermano, ellos pueden ir a buscar, y con todo respeto lo digo, a psicólogos, pueden ir a buscar a psiquiatras, a los mismos médicos, pero no van a encontrar la bendición que van a recibir si lo buscan a usted, que es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Su amigo está buscando un consejo, su amigo está esperando una palabra de aliento. ¿Y quién se la va a dar? ¿Un político? ¿Alguien que está metido en una taberna? ¿O usted que conoce a Jesucristo? Entonces, nosotros también tenemos la labor, y es de poder compartir ese mensaje que yo sé que alegra la vida, hermano. El mensaje del Evangelio, aparte de todas las cosas grandes que Él hace y que vamos a mirar en estos minutos, es un mensaje que trae gozo, que trae alegría. Y el Señor dijo, es que este gozo que yo les doy y esta paz también no es como la da el mundo, porque el mundo tiene una perspectiva y una paz idealizada de lo que puede llegar a ser. Dice, no, yo les doy la paz verdadera, yo les doy el gozo verdadero, el gozo de Jesucristo. Cristo, el cimiento inquebrantable. Ve, hermano, llegamos a leer este pasaje bíblico y comienza con un escrito, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno, esa no es una duda que el apóstol Pablo tenga, como que, oye, ¿y quién? No, es una afirmación y de pronto una pregunta como irónica, como, oiga, si ya tenemos a nuestro Dios, y si ese Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como diciendo, ¿quién se va a levantar? Y cuando usted sabe que el apóstol Pablo habla, él no solamente se refiere a los enemigos terrenales o de cierto modo los enemigos carnales, sí, como muchos creen que son enemigos entre propios hermanos, amigos, no. Él también está hablando del ámbito espiritual, pero él también lo incluye ahí y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? Es que ni siquiera ese ámbito puede hacer algo en contra de nosotros, porque ya tenemos un nombre grabado en nuestra alma. Y Dios es quien pelea por nosotros. Por eso es que Cristo es el cimiento inquebrantable. Él dice, ¿quién es contra nosotros? Y ve, hermano, que aquí hay algo que me causa de verdad mucho impacto. Y es, a más de todas las razones que nosotros hemos visto en este trimestre, hablando del fundamento que es Cristo, quiero compartirle una razón más por la cual usted y yo creemos que Cristo es el cimiento inquebrantable. Y quiero que lo veamos en este versículo 32 que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Hermano, cuando usted se propone a hacer algo, usted se dispone a hacerlo de la mejor manera, pero a veces únicamente hacemos lo que creemos que es posible, ¿cierto? Se trata de analizar bien la situación y miramos el mejor camino y decimos, por aquí vemos que puede ser posible. Pero muchas veces nos alejamos también y de pronto dejamos de analizar un poco el tema, y es aún hacer lo que parezca imposible. Hacer lo que parezca imposible. Cuando, hermano, no sé, los que son padres aquí, sus hijos van a pasar alguna situación, cuando le piden ayuda a usted como padre, como madre de familia también, ¿usted qué comienza a pensar a favor de su hijo? Ah, no, pues que se lo buscó.
Por allá su hijo pidiéndole una ayuda, rogándole que le ayude. ¿Y usted qué va a decir? No, mi hijo, pues lleva del bulto porque... ¿O usted qué piensa? ¿O usted más de pensar usted qué siente? Bueno, usted dice, lo que yo tenga que hacer por mi hijo, lo hago, ¿cierto? Uno ve los niños y yo creo, hermano, que eso es en todas las etapas. Mi pastor, su hijo mayor, ¿cuántos años tiene? ¿Y usted qué es capaz de hacer por su hijo? Puede tener 3 meses, puede tener 1 mes, puede tener 40, puede tener 50, pero un hijo es un hijo, ¿cierto? Y usted va a hacer lo que sea, hermano, con tal de ayudar a su hijo, ¿sí? Usted no se va a poner a ahorrar esfuerzos, usted no va a decir, no, es que, papi, présteme 100,000 y usted con 1,000,000, no, mi hijo, tengo 50,000, no. Es más, así usted ni tenga, usted dice, como sea, yo busco para poder ayudarle de alguna manera, como para tipificar un poco el ejemplo, ¿cierto? O hermano Angelito, ¿usted qué dice que su niño le diga, papi, ayúdeme? ¿Cierto? Es una disponibilidad 24/7, en todo momento. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo aquí. Él dice que nuestro Señor no escatimó, hermano. Y esto que dice de su propio Hijo, usted sabe muy bien de que no está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Está hablando de la manifestación de amor más grande de Dios para con el hombre. No escatimó. No escatimó el amarte a ti. No escatimó el de pronto ver la situación en la que nos encontrábamos. No escatimó ver el estado pecaminoso en el cual estábamos hundidos. No, Él no escatimó eso. Él te vio fue con ojos de amor. Y Él lo que vio fue una necesidad en ti que dijo, nadie más puede suplirla. Solo yo puedo suplir esa necesidad. Y es que solamente Él pudo salvarnos, hermano. Por eso es que Cristo es el fundamento inquebrantable, el cimiento inquebrantable. Pero quiero ir un poco más, hermano, mirando el propósito de ese tipo de sacrificio, porque dice, sino que lo entregó por todos nosotros para darnos la salvación. Entonces quisiera, hermano, que miráramos un poco más acerca de esa entrega que hizo el Señor por usted y por mí, para que hoy nuestra vida sea transformada por el Evangelio. Si nos vamos un poco más atrás, mucho más atrás, encontramos que en el libro de Levítico, hermano, y usted dirá, y ese libro de pronto hasta un poco rutinario de leer, porque habla de las ofrendas y leyes, ¿sí? Imagínense, hermanos, son 613 leyes o preceptos que están en la ley para los judíos. Es como la constitución política de los judíos. Y de las mucho más importantes y las cuales comienza el libro de Levítico es acerca de las ofrendas, los holocaustos por el pecado. Por el pecado. En el Levítico número 4 usted puede encontrar ese tipo de sacrificios que se presentan para lograr el hombre obtener esa remisión de pecados. Vea, hermano, ese tipo de sacrificios no era solamente un rito, no era algo cotidiano o algo a lo cual el pueblo se pudiera de cierta manera como acostumbrar, como ya monótono dentro del diario vivir de ellos. No, ese tipo de eventos que presentaba los sacrificios era una puerta por la cual se podrían acercar directamente a Dios. Usted sabe muy bien, hermano, que el sacrificio por el pecado no se presentaba todos los días. Aunque necesitaran el perdón porque fallaron en ese día, el sacrificio por el pecado no se presentaba todos los días.
El sacrificio por el pecado se presentaba una vez al año, una vez al año. Y la palabra del Señor nos enseña que no se podía ingresar si este evento no incluía un sacrificio y por ende incluía sangre. ¿Qué era lo que pasaba? Cada vez que y quisiera tipificar o que nos pudiéramos trasladar un poco y mirar esa imagen, cada vez que el pueblo ya se reunía para poder presentar el sacrificio, hermano, no todos podían ingresar. No todos podían tener la disposición de yo quiero entrar a presentar mi sacrificio. Yo quiero ir a presentar el sacrificio, no. Había una ofrenda, un holocausto que se presentaba de manera general por todo el pueblo, pero no todos podían ingresar. Usted sabe muy bien que el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones, ¿sí? Lo que era la parte principal, la sala principal, donde podían entrar judíos, gentiles, en la parte principal. En la segunda parte estaba el lugar santo y en la tercera parte estaba el lugar santísimo. Al lugar santo entraba el sumo sacerdote y los sacerdotes, pero al lugar santísimo no todos podían ingresar. El sacerdote no ingresaba, ingresaba el sumo sacerdote, que era uno escogido dentro de la tribu de Leví para poder presentar ese sacrificio. Sí, hermano, que no era algo monótono, algo repetitivo, algo que se hacía porque sí, no. Ellos tenían que tener en cuenta cómo iban a presentar la ofrenda, cómo iban a entregar ese tipo de ofrenda para poder ser aceptada. Hermano, es que no era un juego, era poder recibir de Dios el perdón, la remisión, la reconciliación por todo lo malo que se había hecho. Se prepara la ofrenda, pero la ofrenda no es cualquiera. La ofrenda es un becerro de 1 año, no sin manchas, no podía tener mancha, no podía tener nada quebrado, tenía que ser perfecto. Sí, delante de los ojos tenían que escoger al mejor de los que tuvieran, hermanos. Si tenían 1000, tenían que escoger el mejor dentro de esos 1000 y traerlo. Y el sumo sacerdote cogía esta ofrenda y la llevaba viva al lugar santísimo y la entraba al tabernáculo. Cuando él entraba, hermano, se cerraba el velo, nadie más. Había incertidumbre en el pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sale el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que está pasando? No pasa nada, no sale. El sumo sacerdote estaba cumpliendo una labor bien importante, hermano. No podía hacerlo de cualquier manera. Él tenía que entrar y sobre el altar, sobre el altar que estaba allí presente, él ponía la ofrenda. Ponía sus manos sobre la ofrenda, la ponía allí, simbolizando que traspasaba todo el pecado de ellos sobre la ofrenda. Y trate, de, hermano, de mirar esta imagen, el becerro allí, listo, estaba el lugar santísimo cerrado, solo el sumo sacerdote, listo para degollarlo. Cogía el elemento y mataba y lo sacrificaba. Esa sangre, hermano, esa sangre tenía que él rociarla en el lugar santísimo. Imagínese eso, hermano, cómo brotaba la sangre, cómo fluía la sangre. Y esa sangre era la que él tenía que coger y chispear en el lugar santísimo. Hermano, si la ofrenda era bien recibida, el pueblo recibía el perdón y era reconciliado con el Señor. Si no, había la probabilidad hasta que el sumo sacerdote muriera allá adentro. ¿Por qué? Porque la ofrenda que se tenía que hacer tenía que ser íntegra en toda la palabra, en todo, desde el sacerdote, el sumo sacerdote, hasta la ofrenda que se estaba entregando. Hermano, para que ellos pudieran tener remisión de pecados y ese pecado ser cubierto, debía haber derramamiento de sangre.
Y ese derramamiento de sangre garantizaba también de alguna manera en que ellos fueran reconciliados con Dios. Reconciliados, hermano, ellos sabían, imagínense, ellos estaban llenos de maldad, llenos de pecado, pero otro tenía que sufrir el sacrificio para que ellos recibieran el perdón. El pago del pecado, la sangre de un inocente. Y quisiera trasladarlo un poco más adelante. Recuerde que el becerro tenía que ser sin mancha, el cordero sin mancha, sin contaminación, tenía que estar perfecto. Hermano, y se presenta una escena mucho más adelante, cuando a mi Señor Jesucristo ya lo han dado los azotes que le habían mandado, y se presenta delante de Poncio Pilato. Hermano, y Poncio Pilato toma una bandeja llena de agua y le dice a él: es que yo no veo pecado en ti, yo no veo maldad en ti, yo no veo pecado, hermano. Claro, es que tiene que cumplirse la palabra, cuando también Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ya no era cubrir, ya no era solamente cubrir el pecado. Este Cordero tiene el poder para poder quitar el pecado del mundo. Por eso fue que Poncio Pilato dijo: oiga, ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Qué es lo que pasa con él si es que no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene nada que ver? Claro, hermano, es que él es el Cordero de Dios. Y si se da cuenta, hermano, este holocausto también era una ofrenda en la cual se mostraba un compromiso absoluto. Y el pueblo tenía que hacer todo este evento, esta ceremonia, para poder recibir de Dios ese perdón. Vea, hermano, la ley, el Señor, usted sabe muy bien que Dios tomó al pueblo de Israel, un pueblo permeado. Imagínense, hermano, 430 años viviendo en una ciudad idólatra. ¿Qué van a aprender ellos? Obviamente el Señor los guardó y siempre había quien les orientara, pero era grande la presión que ellos tenían al vivir en Egipto. 430 años viviendo en Egipto. Cuando el Señor los saca de esclavitud, los toma para sí, pero también les entrega la ley. Esta ley, hermano, era para santificar al pueblo, era para purificar al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos venían con una conducta la cual no era la apropiada, y el Señor les entrega la ley para cambiarles ese pensamiento, para cambiarles esa conducta y esa manera de actuar, para darles a entender de que solamente Él es Dios y no necesitan a ningún otro ídolo, para que le conozcan a Él y para que se puedan acercar a Él. Hermano, pero lamentablemente, vea lo que dice la palabra. Dice Romanos 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Qué fue lo que pasó? Entrando la palabra al hombre para poder sacar toda la maldad, exhibió al hombre en su mala conducta y en la mala forma de administrar su vida delante de Dios, y se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo estaba mal, porque el Señor ingresa unos mandamientos de los cuales dice: no robarás, ¿sí? No cometerás adulterio. Cosas de pronto a las cuales ellos ya habían visto y creían que eran normales, pero ahora el Señor busca santificarlos. Pero esa ley, hermano, dice la palabra que aunque es santa delante de Dios y para los hombres, dice
que ese mandamiento, que en vez de ser una bendición y poderles dar a ellos la garantía de poder seguir adelante, dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de manera sobreabundante pecaminoso, o también dice sobremanera pecaminoso, porque ya conocían de que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Una cosa es actuar, hermano, y uno no saber que las cosas están mal, ¿cierto? Uno actúa, pero cuando te dicen que eso está mal hecho, ya comienza a haber controversia dentro de ti, porque tú dices, bueno, pero si para mí era normal, si para mí era normal hacer ese tipo de cosas, y ahora que me digan que es malo, allí el pueblo comenzó a ser confrontado y se dio cuenta de que todas esas cosas que estaban recibiendo de parte de Dios, en vez de pronto de poderlos sacar y llevarlos bien delante del Señor, se dieron cuenta de que eran culpables delante de Dios. Habían actuado mal delante de Dios, estaban obrando mal delante de Dios. Vea, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Todo eso, hermano, es confrontando la conducta de un hombre que no tiene como fundamento la palabra del Señor. Ellos no tenían fundamento, no estaban fundamentados en la palabra y en la orientación de Dios, como Dios quería orientarlos, como Dios quería llevarlos. Por eso entonces aparece en ellos ahora esa controversia. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vea lo que dice el 25, dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él ya comienza, y el apóstol Pablo haciendo ya como contextualizando de que nosotros como tal, como hombres carnales que somos, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso? Pero él dice, no importa, mas gracias doy a Dios. Gracias a Dios, porque gracias a Dios por Jesucristo. Porque ahora, hermano, nuestra vida en Jesucristo tiene otro desenlace. Ya no era el desenlace de muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero apareció ahora Cristo para, en vez de darnos muerte, darnos vida y vida en abundancia. Y aunque la paga del pecado siga siendo muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, hermano, tremendo. Porque ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué hizo el hombre para merecer esta misericordia? Y vuelve, y me gusta mucho lo que dice Pablo, dice, no escatimó esfuerzos, no tuvo reservas, no ahorró ningún esfuerzo con el propósito de darte a ti la salvación. No dijo, no, yo prefiero esperar un poco más de tiempo porque no, hermano. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a lo que Él prometió. Porque, hermano, nosotros como tal no teníamos la posibilidad de poder recibir la bendición y ser fundamentados en algo inquebrantable. No teníamos la posibilidad. No teníamos alternativa, porque ya estábamos vendidos al pecado, que también lo dice el apóstol Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eras un esclavo del pecado, éramos esclavos del pecado. Pero vea lo que dice el apóstol, y sigue hablando en los Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vea lo que dice, hermano, el 3, porque lo que era imposible por la ley, para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? ¿La suya? La de Cristo. Porque su palabra dice que Él fue el que llevó sobre sus hombros todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. No es nuestra carne, hermano, porque yo, si me muero, no puedo salvar a nadie. Es la de Jesucristo. Es la de mi Cristo bendito, la que tiene el poder, porque Él es el Cordero de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero, hermano, que miremos esta óptica de la grandeza de ese sacrificio, la grandeza y la importancia de ese sacrificio. Y de pronto, si hay algún amigo que nos está acompañando hoy, de pronto de alguna otra denominación, qué bueno que podamos también analizar estos versículos. Porque la palabra del Señor a mí me enseña que Dios no envió a otro. Dios no envió a otro. Que dice que envió a su Hijo. Sí, la palabra dice Hijo. Y hermano, usted no le dé miedo decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros no tenemos miedo de hablarlo abiertamente. Pero es que creemos como dice la palabra. Creemos como dice la palabra, que Dios no envió a otro. No. Él, hablando como el buen pastor que Él es, dijo: yo mismo iré y las buscaré a mis ovejas. Yo mismo iré y buscaré a mi pueblo. Yo mismo que hablo hoy aquí estaré presente. Vea, hermano, la palabra del Señor a mí me enseña. Dice Juan 1:15, dice: Juan dio testimonio de Él, de Cristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés y fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vea esto, hermano. Ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Vea este versículo como dice, hermano: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, la Biblia me enseña, y lo dice aquí: a Dios nadie lo vio jamás. Y si usted se pone a leer, hermano, Isaías 6, el que hablábamos al principio, hablando de una visión que tuvo el profeta de algo muy cercano de nuestro Señor, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Vea lo que dice: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Vea lo que dice la palabra: con 2 alas cubrían sus rostros. Es decir, que ni ellos mismos, hermano, viendo la grandeza y la soberanía y el poder y la majestad de Dios, ellos también se decían: somos indignos
de poder ver la majestad y el poder. No, no tenemos que ver, tenemos que cubrir nuestro rostro. Porque a Dios nadie lo vio jamás, dice la palabra. Ellos viendo la soberanía y estando cercanos al Señor, se cubren su rostro. Y quiero, hermano, que analicemos este tema, es para ver la grandeza de ese sacrificio, la grandeza de la manifestación de Dios en carne. La palabra del Señor a mí me enseña en Colosenses 1:15, dice, hablando de Jesucristo, Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, a Dios nadie lo podía ver jamás, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Eso dice Juan 4:24. Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Un espíritu tiene forma? No. La palabra habla de que un espíritu lo asemeja que es como un viento. ¿Y usted le ve forma al viento? Usted de pronto ve aquí o sale allá y ve cómo el viento mueve los árboles. Pero el viento usted no le ve forma. El viento usted no le ve carne. El viento usted no le ve sangre, ¿cierto? Por ese motivo era que era necesario que ese cordero también participara de lo mismo, de carne y sangre. Eso dice la palabra. Porque por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. O sea, hermano, que había un propósito específico que Dios quería hacer con esa manifestación que tenía ya planeada. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Y no termina ahí, hermano, y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Vea, hermano, ese último versículo que leímos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Hermano, es que nosotros no hicimos nada, hermano. Todo, absolutamente todo lo hizo el Señor. Hermano, Él es el sumo sacerdote, pero Él también es el sacrificio, hermano. ¿Cómo, hermano, poder negar que Jesucristo es el cimiento inquebrantable? Si es que nosotros estábamos, era cautivos, esclavizados, estábamos encadenados, hermanos, y no podíamos hacer nada. Pero el único que podía darnos la espalda no nos la dio, hermano, sino que por lo contrario abrió sus brazos, hermano, y mediante la cruz reconciliarnos con el Señor. Aleluya. Y no fue otro, no fue el segundo, ni mucho menos el tercero. Fue el único y verdadero Dios, el único y sabio Dios, al cual entregamos la honra y la alabanza, el cual es digno de recibir la adoración.
Vea, hermano, lo que dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tenías un fundamento que era muy débil, pero fuisteis rescatados de ese fundamento. Y dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con cosas pasajeras, cosas terrenales, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Hermano, la paga del pecado es muerte, hermano, es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es que Dios es el que justifica. Pero ¿cómo? ¿Cómo me va a declarar a mí justo ante todo lo que yo he hecho? ¿Cómo me va a decir no tienes nada que pagar, si es que la paga del pecado es muerte y yo tengo que morir? Yo tengo que morir. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que Dios tomó mi lugar. Tomó mi lugar, el lugar que me correspondía a mí en la cruz. Lo tomó el Señor. El Cordero de Dios, que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo manifestó en los postreros tiempos por amor. Hermano, por eso es que yo no conozco un amor tan grande como el de mi Señor Jesucristo. Yo no lo conozco, hermano. Yo no conozco ese amor, hermano, porque una cosa es de pronto uno poder ayudar de alguna manera, pero el Señor dice: no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos. Y el Señor a nosotros nos ha dado, mi hermano, una muestra de amor tan grande que nos damos cuenta de que el fundamento, hermano, inquebrantable, no es porque nosotros le digamos que Él es inquebrantable y que lo veamos de esa manera. No, hermano, es porque es la esencia de Dios. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Hermano, a Él el tiempo no le hace daño, ni las circunstancias de su problema, hermano. Él tiene todo el poder. Él es todopoderoso para actuar en su vida. Hermano, Él no depende de consejos de humanos como se canta. No, Él no depende de pronto de la obra de otro hombre. No, hermano, Él es absoluto. Él es absoluto y Él tiene el poder. Y en esta mañana Él sigue teniendo el poder para liberar, para sanar. Vea, hermano, este último pasaje dice, Gálatas 4:1 dice: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud bajo el pecado, al conocer la ley de que nuestras obras eran malas. Pero ve, hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Oiga, hermano, es que Dios es perfecto hasta en el tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que también se cumpla que participó de lo mismo, de que Él también se acuerda de nuestra condición y conoce nuestra condición, de que se acuerda de que somos polvo, porque también participó de lo mismo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, hermano, a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y a gloria a Dios los hijos de Dios. De una alabanza por el sacrificio santo que hizo Dios. Vea, hermano, este último pasaje de la grandeza del sacrificio y la razón por la cual Cristo es el fundamento inquebrantable. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Vea, hermano, una cosa es uno poderse dirigir a, no sé, como al vecino y decirle don Juan, don Pedro. Una cosa es acercarse a un tío y decirle: hola tío, Dios te bendiga. Pero una cosa es cuando te acercas a tu papá y tú te puedes acercar y decirle: papi, te amo. Nosotros somos hijos de Dios. Hermano, vea, mi chiquita está arriba, hermano, y ella no me tiene que pedir permiso, aunque todavía no hable, pero yo sé, hermano, ella no me va a tener que pedir permiso si se puede hacer a mi lado o si se puede meter en la cama. Ella tiene el derecho porque es mi hija, ¿cierto? Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú no perteneces a este mundo. Tú no eres hijo del enemigo. Tú eres hijo de Dios. Y hemos visto que es capaz de hacer Dios por ti. ¿Será que Dios va a escatimar algún esfuerzo para ayudarte a ti? Sí. Ahora, por su Espíritu, podemos entrar, hermano, confiadamente a su presencia, porque el sacrificio que hizo el Señor no solamente abrió la puerta, no, Él rompió el velo de arriba a abajo para que tú y yo tengamos entrada confiadamente delante del Señor. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del enemigo. No, ya no eres esclavo. Ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Cristo es tu fundamento inquebrantable. Es Cristo tu fundamento inquebrantable. Y ahora yo vuelvo y les pregunto: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya vimos, Dios es el que justifica. Entonces ¿quién es el que condenará? No, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo le invito a que se ponga en pie, hermano, y le dé ese aplauso más fuerte al Señor. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Dele ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Oh, saya la baba, santa la baba.
Selai. Ahora yo te pregunto a ti, si Él no escatimó nada para salvarte a ti, ¿tú vas a escatimar algo para vivir para Él? Yo creo que no, hermano. Yo creo que no. Caballero, yo creo que no. Hoy en esta semana de caballeros, hermano, hemos visto tantas enseñanzas en donde nos damos cuenta de que, caballeros, sin Cristo no podemos. Hermanos, sin Cristo no podemos. Y lo dejo abierto para que se haga general en todo. No podemos hacer nada. Apartados de Él, nada podremos hacer. Y hoy, hermano, como cierre de esta semana de caballeros, yo te pregunto a ti, caballero, ¿qué estás escatimando para vivir para Dios? ¿Qué es lo que falta que Dios haga? Si es que Dios ya lo hizo todo para salvarte a ti. Yo quiero hacer una invitación muy especial en el nombre del Señor Jesús. Y quiero invitar a este altar a todos los caballeros. A todos los caballeros en el nombre de Jesús. Hermano, nuestras vidas son para el Señor. Quiero invitarlo en esta mañana, acérquese, hermano caballero. Vamos a arrodillarnos delante del Señor un momento más. Mi hermano, usted debe reflejar el carácter de Jesucristo. Nosotros debemos reflejar el carácter de Jesucristo. Mira, hermano, la posición que Dios te ha dado. Mira dónde te ha puesto el Señor. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira, hermano, solamente Dios puede hacerlo. Y en esta mañana, todos los caballeros que están aquí reunidos, qué bueno sería que consagráramos nuestras vidas al Señor nuevamente. Consagrar al Señor. Leímos, Él no escatimó ningún esfuerzo. Él no ahorró esfuerzos, nada, para darte la salvación. Si Él murió por nosotros, nosotros viviremos por Él. No sé si de pronto hay otro caballero que quiera pasar a este lugar. Otro caballero. Vamos a orar en el nombre de Jesús, poniendo nuestras vidas para el Señor. Que sea Dios obrando en nuestra casa como cabeza. También que sea Dios obrando en nuestra casa. Quiero invitar a mi pastor.